lo tengo que poner de esta forma como está ahorita, si no de otra manera sale volteada también la imagen. Bueno, quería evitar que saliera esa franja que sale cuando tenemos nada más la forma de grabar con el celular. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este estudio bíblico, y esta es la segunda parte del estudio que estuvimos viendo el jueves pasado. El jueves pasado estuvimos hablando acerca de la hipocresía. Por eso el tema se llama Cuidado con la máscara. Acuérdense que la hipocresía es fingir ser lo que no somos, o tratar de jugar un papel que no es el nuestro. He dicho, ¿verdad?, porque posiblemente nos convendría estudiar todo este capítulo 12. Este capítulo 12 abarca la hipocresía y abarca también la codicia, abarca el afán, abarca también el descuido y la torpeza espiritual. Pero bien, hoy estamos aquí con lo de la hipocresía y vamos a releer los versículos del capítulo 12 de Lucas, del 1 al 12. Lucas 12, del 1 al 12, por favor. Mire lo que dice ahí. Abriendo su Biblia, usted puede corroborar lo que estamos hablando. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero les enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni aun uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Los versículos del 1 al 12 hablan en contra de ocultar el verdadero rostro. Recordemos que la hipocresía la palabra hipocresía viene de un término griego que es hipócrisis, y Jesucristo menciona en el sentido figurado hipocresía como la levadura. En la antigüedad los actores usaban una máscara física, ya sea tomándola con un palito en la mano y poniéndosela en el rostro, o poniéndose una máscara que se la pudieran abrochar con cintas, o también pintándose el rostro. De esa manera formaban un rostro que no se veía exactamente cuál era, sino que era un rostro escondido. Vimos que la hipocresía es de cuidado, porque es un enemigo silencioso, ¿verdad? Actúa en silencio. Cuando menos pensamos ya estamos siendo hipócritas, o cuando menos pensamos ya estamos siendo víctimas de la hipocresía. La hipocresía empieza con un poquito, ¿verdad? Así como la levadura que se echa en un gran volumen de harina. Usted puede echar una cucharada de levadura en 1 kilo, 2 kilos de harina, y usted la mezcla con agua y la deja reposar, y va a ver cómo se hace grande la masa. Entonces tenemos, por esa razón, el Señor Jesucristo usa a la levadura como símbolo de la hipocresía. Empieza con un poquito, y cuando menos pensamos ya influenció todo,
a nuestro alrededor, a nuestro entorno, como la levadura influencia a toda la harina. Vimos, amados, que la hipocresía es necedad y no tiene ningún beneficio, porque dice el Señor Jesucristo, nada hay encubierto que no se traiga a la luz. Pero también vimos que hay algo que le da fuerza a la hipocresía. Este punto es sumamente interesante, porque muchas veces nosotros no podemos atacar lo que va en contra de nuestros principios si no conocemos las causas. Bueno, lo que da fuerza a la hipocresía, el número uno que da fuerza a la hipocresía, hermanos, es el temor. El temor a decir la verdad, el temor a ser nosotros mismos, el temor a ser francos, el temor a ser, como se dice cuando se dice que cantemos o que hagamos algún papel, que seamos genuinos, ¿verdad? El temor a ser genuinos, el temor al que dirán, el temor a que se van a ofender. La hipocresía cobra una fuerza inmensa por el temor que el ser humano tiene de su entorno y de sus acciones. Mas os digo en el versículo 4, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero les voy a enseñar a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sigue hablando ahí el Señor. Pero note cómo al principio, hablando dentro de este tema de la hipocresía, el encargo de Jesucristo es: no teman a los que matan el cuerpo. O sea, el temor de los apóstoles, el temor de los discípulos del Señor, de quedar mal con aquellos que eran muchos y que tenían poder para hacerles daño. Era una tentación muy grande a fingir, a ser hipócritas. Recordemos lo que pasó con Judas, recordemos lo que pasó con el apóstol Pedro cuando negó al Señor 3 veces. Recordemos cómo los apóstoles andaban lejos, con excepción de Juan. ¿Sí? El temor, hermanos, el temor nos hace hipócritas. Entonces tengamos mucho cuidado con ellos. Ahora, ¿qué es? Y esto ya es un punto que es nuevo en este día. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para evitar la hipocresía? Bueno, punto número 4. Debemos de practicar la vida en Cristo. Debemos de practicar la vida en Cristo, de recordar a nuestro Señor Jesucristo continuamente, a hacernos la pregunta: ¿qué hizo el Señor en este caso? ¿Qué haría el Señor en este caso? ¿Cómo se comportó el Señor cuando estaba recibiendo una presión semejante? ¿Qué es lo que el Señor me dice que haga? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me aconseja? Entonces, si nosotros estamos empapados del temor a Dios y de el depender de Dios constantemente, podemos ser fuertes en contra de la hipocresía. Versículo 8, Lucas 12:8 dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Qué interesante. O sea, si nosotros confesamos a Dios delante de los hombres, también Dios, o sea Jesucristo, nos va a confesar delante de los ángeles de Dios. Pero si le negamos delante de los hombres, bueno, Él nos negará delante de los ángeles de Dios. O sea, la importancia de que el Señor Jesucristo haya dicho estas palabras dentro del contexto de la hipocresía, nos enseña de que debemos constantemente estar confesando a Dios, confesando a Cristo, confesando las cosas que llevan a la vida eterna, confesando las cosas que son de la piedad de Dios. Recordemos que el camino del Señor también es conocido como piedad. Evitando la vanidad de esta vida, la vanagloria de esta vida. Tenemos mucho por delante.
tenemos mucho que hacer, tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que hablar y enseñar a las gentes. ¿Cómo puedo pararme enfrente de ustedes, amados, si yo no vivo una vida de piedad? ¿Qué es esa enseñanza? ¿Cómo puedo decirle a usted que sea fiel con Dios? ¿Cómo puedo decirle que busque a Dios? ¿Cómo puedo decirle que no se separe de Dios, que deje a un lado la soberbia, la vanagloria, que es algo que está haciendo mucho estrago en las vidas de la mayoría de los seres humanos? El vivir una vida vana es hipocresía también. En 2 Timoteo capítulo 2 del 8 al 14, claramente el apóstol Pablo, un hermano muy experimentado en las cosas de la vida, pero más experimentado en las cosas de Dios, acuérdate de Jesucristo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto. Exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Notemos cómo aquí el apóstol Pablo, sabiendo de los sufrimientos que está pasando Timoteo y de las dificultades que enfrenta por estar predicando a una iglesia, ¿verdad? Posiblemente Timoteo estaba predicando en la iglesia de Éfeso y el apóstol Pablo le anima, le da fuerzas, le dice, acuérdate de Jesucristo. Es del linaje de David, o sea, el rey del Señor. Es el Mesías prometido. No tiene ni vuelta de hoja que este es el Jesús. Indudablemente Timoteo tenía mucha lucha con hermanos judíos. Antes de estos versículos, el apóstol Pablo le está hablando de que debe de sufrir penalidades, debe de soportar, debe de luchar, debe de ser fuerte, debe de seguir adelante. Y ahora le está diciendo acerca de los que están ahí con él, recuérdales esto, ¿verdad? Exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Sí? Si le negamos, Él nos va a negar delante de Dios. Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel. Permanece tú fiel también, Timoteo. Échale ganas, échale los kilos. No dejes que te venza la hipocresía. Fíjese que el martes tuvimos un estudio muy bueno con el hermano Eduardo Rangel, predicador en Alabama. Y estábamos en una reunión virtual con hermanos de Chile. Y yo medité mucho en algunos puntos que el hermano tocó en su estudio. Y uno de ellos fue sobre la soberbia, ¿verdad? Fue sobre la arrogancia. Y cómo está todo unido, entretejido el pecado. De tal manera que la arrogancia, la soberbia, tiene mucho que ver con la hipocresía. ¿Verdad? Cuando estamos viendo el pecado y se nos resbala. Cuando estamos viendo que nuestros hermanos van camino derechito al hoyo y no nos interesa. Cuando nuestros hermanos están flaqueando en el camino del Señor y no les decimos que van mal, que necesitan ponerse bien delante de Dios. Recuérdales esto, dice Pablo.
Yo sé que hay muchos hermanos, hay muchas hermanas que son hermanas amorosas, que aman la obra de Dios y que procuran de alguna manera u otra constantemente exhortar, animar a sus hermanos y hermanas. Pero también sé del problema que hay en esto, porque los que no quieren ponerse fieles, los que no quieren servir a Dios, lo toman a mal. Y muchas veces van a tratar de dañar a aquel que les está exhortando al amor y a las buenas obras. Lo toman a mal. Y empiezan a crear un rencor, ¿verdad? Una amargura en contra de aquel hermano o hermana exhortativa, aquellos que aman la obra y que saben que debemos de exhortarnos por amor unos a otros, de culminarnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 10:24, exhortándonos unos a otros, como dice Hebreos 3:13. Muchas veces nos hacemos o perdemos amistades por causa de una actitud sana en el tema de la exhortación, en el tema de recuérdales estas cosas, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. Pudiéramos también decir a que no estén fallando el Señor, a que no estén haciendo de las cosas de Dios unas situaciones apáticas. Perdón, hermanos. Entonces, las palabras de Pablo son muy afines al consejo de nuestro Señor Jesucristo de confesarle delante de los hombres. ¿Cómo podemos decirle a nuestros hijos, yo soy cristiano, hijo? ¿O cómo pueden escuchar nuestros hijos que les decimos a otras personas que somos cristianos cuando nuestros hijos ven que nosotros no tenemos a Cristo, no somos personas con convicción en las cosas de Dios? No tenemos convicción en cómo servirle, no tenemos convicción en cómo hacer la obra, no tenemos convicción en cómo hacer para crecer cada día en las cosas de Dios, no tenemos convicción de Dios, vivimos una vida tan normal, tan natural, como si fuéramos personas del mundo, pero un poquito más suaves. Así de que podemos tomar el consejo del Señor Jesucristo para evitar la hipocresía. Tenemos que practicar. Fíjese bien, la palabra practicar tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con el hacer, la vida de Cristo. Tenemos que practicar la vida de piedad. Tenemos que estar confesando constantemente que Él es nuestro Señor. Tenemos que estar confesando constantemente que Él es nuestro Dios. Tenemos que confesar constantemente que tenemos la mira puesta en las cosas de arriba. Tenemos que confesar constantemente que los tesoros nuestros no están en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino en el cielo, donde no pasan estas cosas. Tenemos que hablar, hermanos, con sentido en las cosas de Dios. Tenemos que practicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que estar recordando constantemente las palabras de nuestro Señor. Así de que versículo 10 también nos da una idea de cómo podemos evitar la hipocresía. Acuérdese, cuidado con la máscara. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar al infierno. Así de que tenemos que evitarla a como dé lugar. Para evitarla tenemos que depender de las instrucciones del Espíritu Santo. No podemos evitar hablar del Espíritu Santo, ya que el contexto de la hipocresía nos enseña acerca del Espíritu Santo. Versículo 10, Lucas 12, versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Texto difícil de explicar. ¿Cómo explicar este texto, amados? Gracias a Dios que muchos hermanos van adelante de nosotros, dejándonos mucho testimonio y mucha información acerca de estudios tan profundos
como es de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos hipócritas, hermanos, llega el momento en que podemos estar en esta situación. Los judíos, fariseos, escribas, eran hipócritas y muchos de ellos estuvieron en esta situación. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, pudiéramos decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no tiene perdón. Pero, fíjese bien, el Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Y la palabra Evangelio, como buenas nuevas, es pronunciado y es anunciado para perdonar los pecados. Hay muchas listas de pecados, ¿verdad? Pudiéramos decir que son las listas negras de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si leemos allá en Romanos 1:28 al 32. Romanos 1:28 al 32, por favor. Abra su Biblia, Romanos 1:28 al 32. Mire lo que dice ahí. Romanos 1:28 al 32. Dice la palabra de Dios en cuanto al pecado. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. ¿Cómo habla la palabra de Dios? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, dice la palabra de Dios, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Desleales, implacables, soberbios, ¿verdad? Esta es una lista de pecados que el Evangelio ofrecía perdonar si la persona obedecía el Evangelio de Cristo. Por eso habla de que si se peca contra Cristo será perdonado, porque la palabra por el Evangelio predicada, hermanos, o la palabra por el Evangelio expresada, enseñaba el perdón de pecados. Perdón de pecados aquí en Romanos capítulo 1 del 28 al 32, pecados contra Dios. Pecados contra Dios. En 1 Corintios 6 del 9 al 11, fíjese cómo lo dices. 1 Corintios 6 del 9 al 11. Este es más reconocido que el que leímos anteriormente. Versículo 6, capítulo 6 del 9 al 11. 1 Corintios 6 del 9 al 11. Y mire lo que dice ahí. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice Pablo, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de la potestad de nada. No me dejaré llevar por las cosas, aunque me sean lícitas, porque el apóstol Pablo, hermanos, tenía su mirada puesta en el Señor Jesús. Y aunque tenía libertades para hacer muchas cosas, él prefería abstenerse para que no en ninguna manera diera pie a tropiezo de una manera consciente. Esta es una lista de pecados que los hermanos de Corintio conocían perfectamente porque habían andado en esas pecaminosidades, en ese mundo pecaminoso, practicando estas cosas.
Ellos conocían bien estos pecados, sabían bien que eran pan diario, el pan diario en el mundo en el que ellos se movían, y que seguía siendo el pan de cada día en ese lugar, en esa cultura, en esos alrededores donde ellos se movían, en la gente que no conocía a Dios. Pero también los corintios, en este caso, a los cuales el apóstol Pablo habían experimentado algo, un cambio radical, un cambio muy fuerte, un cambio rotundo, donde de ser este clase de pecadores, ahora ellos aceptan el evangelio de Jesucristo y son justificados por la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz. Al momento de aceptar el evangelio de Jesucristo, al momento de ser bautizados para perdón de sus pecados, ellos cambian su vida completamente. Y esto, dice Pablo, eras algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuándo fueron lavados? En el momento en que ellos decidieron lavar sus pecados, bautizándose y aceptando la sangre preciosa de Cristo como pago de sus maldades. En Gálatas capítulo 5, 19 al 21 tenemos otra lista negra. Le decimos lista negra porque pues es una lista que si hay práctica de las cosas que ahí se dicen, pues nos llevan precisamente al infierno. Capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 19 hasta el 21, mire lo que dice, por favor. Y manifiestas, dice Pablo, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, ¿verdad? O sea, esos comilonas y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya les he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué estoy citando estas listas, amados? Porque si nosotros tenemos en mente todos estos pecados que pueden ser perdonados por el Evangelio, nuestra atención será más profunda para disertar cuál es el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable y por qué? ¿Por qué es un pecado imperdonable? Todos estos pecados que hemos mencionado, hermanos, y que están en esta lista, amado amigo y oyente, estos pecados son pecados que llevan a la condenación, pero también tienen otra característica, son pecados que pueden ser perdonados. Cuando se oye el Evangelio y se obedece el Evangelio de Cristo, estos pecados son borrados. Tenemos ejemplos en las Sagradas Escrituras por ejemplo, David fue un hombre que codició, adulteró, mató, pero le fueron perdonados sus pecados. También tenemos a aquella mujer que estaba delante de Jesucristo nuestro Señor y que tenía mucho amor para Jesús porque tenía muchos pecados, y sus muchos pecados le fueron perdonados allá en Lucas capítulo 7 del 1 al 50. Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces, pero fue perdonado. Saulo de Tarso persiguió a Jesús porque perseguía la obra de Jesús, pero fue perdonado. Así de que vayamos, por fin, después de esta explicación, a internarnos, a tratar de encontrar luz para saber por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado. A Jesús lo blasfemaron, a Jesús lo injuriaron, a Jesús lo difamaron, pero por el Evangelio Jesús perdonó aún aquellos que lo crucificaron.
Jesús los pasó por ignorantes y posibles prospectos a la salvación si obedecían el Evangelio. Cuando le dijo a su Padre Celestial: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Si estos hombres se arrepintieron oyendo el Evangelio de Cristo y se bautizaron para perdón de pecados, fueron perdonados. El apóstol Pedro y Juan, predicándole a los judíos, aquellos que habían participado en la muerte de Jesús, Pedro les dice: pero sé que por ignorancia lo hicieron. Y en el capítulo 3, versículo 19 de Hechos dice: arrepentíos y convertíos, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. O sea, el pecado contra Jesús, por fuerte, por duro, por tremendo que fuera, es perdonado por la predicación del Evangelio y la obediencia al Evangelio. No recibe perdón de pecados una persona que peca cualquier pecado de los que hemos mencionado en estas listas que hemos leído. Cualquier pecado de ellos, si no hay arrepentimiento y obediencia a Dios, no es perdonado. No es perdonado. O sea, el pecado que no tiene arrepentimiento no es perdonado. Desde la antigüedad el Señor nos enseña que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero también nos enseña que sin sacrificio no hay perdón de pecados. Entonces Judas se arrepintió, pero no aceptó el sacrificio de Cristo, sino que él tomó su propia decisión y se fue por la puerta falsa. Por lo tanto, él no recibió la salvación. Pedro, habiendo negado al Señor 3 veces, estaba en una situación parecida o quizás peor que la de Judas, porque de Pedro no se esperaba esto. Y lloró amargamente su pecado y fue perdonado, porque él aceptó el sacrificio de Cristo. Esa es la diferencia, amados. Ahora, que quede entendido que cualquier pecado de los que hemos leído, si no hay arrepentimiento y si no hay una obediencia para ser rociados con la sangre preciosa de Jesucristo, no recibe perdón. Recibe perdón si hay un arrepentimiento y una obediencia al Evangelio de Cristo. Ahora, blasfemar contra el Espíritu Santo dice que no tiene perdón. Nuevamente, releyendo el versículo para tomar base, por favor. En el versículo 10, todo aquel que dijere palabra alguna contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Tremendo. Entonces, amados hermanos y amigos, blasfemar significa difamar, significa injuriar, significa cualquier forma de hablar mentiras, de ser ultrajantes y calumniadores en contra de alguien. Este pecado cometido en contra de Jesús tenía y tiene perdón si se obedece el Evangelio. Recuerde que Jesús en vida fue acusado de ser glotón, borracho. Aún le dijeron que era un samaritano, que es un término muy insultante para un judío. Le dijeron que estaba loco. Le dijeron que blasfemaba cuando perdonaba pecados. Y aún aquellos que lo crucificaron aparecieron como personas ignorantes. Pero esto ya lo dijimos. Todos estos insultos, todas estas blasfemias, todas estas injurias recibieron perdón cuando los culpables obedecieron al Evangelio. Pero en Marcos capítulo 3, versículo 30, por favor. Marcos 3:30, ve allí por favor su Biblia. Y mire lo que dice ahí. Marcos 3:30. Cuando Jesús estaba haciendo la obra, ¿verdad?, de predicar el Evangelio, de ayudar a la gente, de sanar enfermos, de sacar demonios, ¿sabe qué decían los maestros? Pero decían,
este tiene espíritu inmundo. Espíritu inmundo, versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera enviaron a él a llamándole. Mientras que Jesús está predicando, para muchos, él tenía un espíritu inmundo. Para los hermanos de Jesús, cuando ellos venían a buscar a Jesús, decían, vamos a rescatarlo porque está fuera de sí. En Mateo capítulo 12, versículo 24, Mateo 12, 24, por favor. Mire lo que dice allí. Mateo capítulo 12, versículo 24. Mas los fariseos, oyéndolo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebub, príncipe de los demonios. Tremendo, hermano. Tremendo. Tremendísimo. ¿Por qué? Porque ellos conocían la palabra de Dios, hermanos. Ellos sabían que lo que Jesús estaba haciendo era obra de Dios. Había hijos, había gente entre ellos que eran exorcistas. Y cuando echaban un demonio fuera de una persona, glorificaban a Dios. ¿Cómo se atreven a decir que Jesús, haciendo este ejercicio de sacar demonios, ellos se atreven a decir que no los echa fuera por Dios, sino que los echa fuera por Belzebú, por el diablo, por el príncipe de los demonios? Hermanos, este pecado es de unas dimensiones estratosféricas. Estratosféricas, ¿por qué? Porque ¿cómo podemos nosotros comprender que alguien esté diciendo algo contrario a lo que está en su mente, pero es algo muy fuerte, hermanos? Por eso estamos hablando de la hipocresía. Ellos sabían que esto era de Dios. Ellos sabían que nadie podía hacer estas cosas si no venía por parte de Dios. Pero contrario a su razonamiento, ellos hablaban aventando sapos y víboras y telarañas en contra de Jesús. Y lo más duro que fuera sería lo más golpeador, lo más fuerte. Los golpes más bajos eran las lanzas que aventaban con su lengua. Este echa fuera a los demonios, no por parte de Dios, sino por parte del príncipe de los demonios. En Marcos 3:22, y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Tremendo, hermano. Yo le estoy hablando del evangelio y he repetido algunas situaciones cuando estábamos viendo las listas negras, las listas de los pecados. Que cualquier pecado que esté en esas listas o varios pecados de esas listas, si alguien los está practicando, si alguien los está haciendo, pero oye el evangelio y viene arrepentido, obedeciendo el plan divino para salvación, es perdonado. Es perdonado. Y sabiendo de antemano eso, ¿cómo yo puedo atreverme a decir que no es cierto? Que es mentira. Si el Señor Jesucristo dice, arrepiéntase y bautícese, ¿verdad? O también dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y yo digo lo contrario. Yo digo, el que creyere y fuere bautizado no se salva. ¿Qué más se puede hacer por mí, hermanos? ¿Qué más se puede hacer por una persona que tiene esta clase de mentalidad?
que sabiendo la verdad, entendiendo la verdad, habiendo hablado de esa verdad, ahora la está contradiciendo. Estos hombres sabían de quién era el que actuaba detrás de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo sabían, pero decían que tenía a Belcebú. Le decían samaritano, le decían loco. ¿Qué más se podía hacer por ellos, hermanos? Digo, pregunto. ¿Qué más se podía hacer por ellos? Si Dios nos está diciendo qué hacer y nosotros queremos hacer lo contrario, ¿qué más se puede hacer? No hay salvación. No hay salvación. Ellos están ofendiendo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Están diciendo que lo que el Espíritu Santo hace es basura. Están diciendo que lo que el Espíritu Santo hace es demoníaco. Están diciendo que lo que el Espíritu Santo es inmundo. Y es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Si tenemos el conocimiento y lo rechazamos con conciencia plena, con plena certidumbre, con alevosía y ventaja decimos, no es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Satanás. ¿Qué más se puede hacer? La obra del Espíritu Santo es atribuida a Satanás. Negaban estos maestros religiosos que Jesús hizo la gran obra de Dios al echar fuera demonios y que tenía en él el poder del Espíritu Santo. Lo negaban. Más bien, según ellos, lo hacía por el poder del diablo, por el poder del demonio, por el poder del príncipe de las tinieblas. Satanás mismo. Dando a entender que en realidad el Espíritu Santo era un espíritu inmundo. Nosotros tenemos intercambio a veces de palabras, tenemos debates inclusive con nuestros amigos carismáticos, ¿verdad? Estos religiosos que son muy emocionalistas al hablar del Espíritu Santo, de tal manera que pareciera que todo el mensaje es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Pero nosotros denunciamos las señales de ellos y los prodigios que hacen mentirosos, engañosos, que solo lo hacen con toda la intención de presunción, con todo el propósito de tomar fama y de agarrar dinero. Y tenemos una razón también poderosa que Dios nos ha legado, de que el hacer milagros por parte del ser humano y que venga por parte de Dios terminó en el primer siglo. Realmente los milagros fueron como los andamios para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia, para edificar la iglesia. Pero ya habiendo edificado la iglesia del Señor, que quedó edificada en el siglo I, no en el siglo IV, no en el siglo XVIII, no en el siglo XX, sino en el siglo I, habiendo quedado edificada la iglesia de Cristo, el Señor, los andamios ya no se necesitaron, ya no se necesitaban. El Señor sigue obrando, el Señor sigue haciendo prodigios, el Señor sigue poniendo medios para hacer cosas que muchas veces el hombre no puede hacer. Eso lo entendemos perfectamente. Pero ya no le place a Dios dar dones sobrenaturales a los seres humanos. Así de que si un ser humano está mofándose de tener un don sobrenatural, cuidado, porque ese don sobrenatural también tiene otra fuente. En el primer siglo Dios daba poderes sobrenaturales a los siervos de Dios, a los seguidores de Cristo, a algunos, no a todos. Pero no era el principal objetivo de los seguidores de Cristo tener un don sobrenatural, sino el primer objetivo era ser fieles y amar y predicar y
y trabajar para la obra de Dios. Entonces, podemos hacer un tema posterior y sería muy bueno hablar del fin, de los dones espirituales, de los dones milagrosos, como la palabra de Dios nos enseña claramente acerca de ello. Pero, por lo pronto, aquí tenemos una situación muy difícil. Porque ¿qué se podía hacer con estos religiosos que a fuerza achacaban algo a Cristo y al Espíritu Santo que era completamente falso? ¿Qué se podía hacer por ellos? Si usted va y le habla el Evangelio a un amigo, a un vecino, a una persona, y le dice, este es el plan de Dios para que te salves y vengas al servicio y vengas a ser fiel y puedas vivir en el cielo. Este es el plan de Dios. Y se lo mostramos, ¿verdad? Con todas las cartas en la mesa de cómo Dios salvó en el primer siglo a todos aquellos que fueron declarados salvos, aquellos que fueron parte de la iglesia en el primer siglo y que está registrado en el Nuevo Testamento para nuestro modelo, para nuestra enseñanza. Y la persona se niega a hacerlo. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Al ver las obras de Jesús y cuando oían sus enseñanzas, los escribas, los fariseos, estaban en la presencia de Dios al estar escuchándolo, pero ellos indicaban que estaban más bien en la presencia de Satanás. Ellos veían, echaban ojo de lo que Jesús estaba haciendo, razonaban de acuerdo a las enseñanzas y las profecías que ellos conocían de la palabra de Dios y entendían que esto era obra de Dios, en la misma presencia de Dios. Pero decían ellos que más bien eran cosas de Satanás. Yo no encuentro una situación más negra, más horrible y más profunda, tan profunda como las mismas entrañas del abismo en este pensamiento. No encuentro otra cosa peor que esto, hermanos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso yo siempre que tengo la oportunidad y hablo con amigos, con conocidos, con familiares, con mis hermanos en la carne, mis amigos de la infancia o amigos de ahora, siempre les digo, el estudio de la palabra de Dios es lo que te puede traer a la fe de Dios. Pero si tú no estudias la palabra de una manera consciente, como lo hizo el eunuco etíope en Hechos capítulo 8, cuando él iba leyendo la palabra de Dios y no entendía, y se le acercó Felipe, el evangelista, y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre le dijo, no. ¿Cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Y entonces invitó a Felipe el evangelista a sentarse con él. Y Felipe le habló el evangelio de Cristo. Y se convirtió el eunuco etíope. Pero no entendía hasta que no hubo quien le explicara. A Dios le place, amados, que el evangelio sea predicado por personas de carne y hueso. Por personas que usted puede conocer y usted puede estudiar, analizar a esas personas y ver si realmente esas personas son personas que le pueden enseñar algo de la Biblia o no. Nosotros hemos estado trabajando por algunos años, desde el 1991 hasta la fecha. El Señor nos ha mantenido en el camino, nos ha ayudado a estar en el camino, y siempre he hablado de la palabra de Dios, siempre he tratado de la palabra de Dios en donde quiera que he estado. Mi esposa, mi fiel compañera, ha sido testigo y ella misma ha estado participando de ese trabajo. Y así muchos hermanos en Cristo. Entonces la invitación es que usted estudie la palabra de Dios para que no llegue a un
para que no llegue a un razonamiento tan oscuro y tan perverso como el que estaban teniendo los escribas y fariseos. Ellos simple y sencillamente estaban siendo hipócritas, y la hipocresía los llevaba a ser altivos, soberbios, los llevaba a ser personas que no razonaban porque no querían dejar esos conceptos. No razonaban en cuanto a hacer un cambio, porque de que entendían las cosas las entendían, pero no querían hacer el cambio. No les convenía, según ellos. Entre comillas puedo decir, ellos pensaban que no les convenía. Pero vamos a concluir, ¿verdad? El versículo 11, así de que creo que ahí estriba el hecho de que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado cuando pues simple y sencillamente hay una mente con plena conciencia y conocimiento de que es obra de Dios y se esté negando esa obra de Dios. Pues ¿qué más se puede hacer? Ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Versículo 11 dice el Señor: cuando les traigan a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo han de hablar o de responder y qué habéis de decir. También dice el versículo 12, por favor. Porque el Espíritu Santo les va a enseñar en la misma hora lo que deban de decir. Bueno, tenemos muchos versículos en las Sagradas Escrituras que mencionan acerca del padecimiento y el sufrimiento que iban a tener los seguidores de Cristo y aún Cristo mismo, pero también los consejos a cómo comportarse en ese momento. Por eso, por ejemplo, tenemos en Lucas capítulo 21, del 14 al 15, alguna recomendación del Señor, en Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20, y Marcos capítulo 13, versículo 11, Hechos capítulo 4, versículo 13, allí en Hechos 4:13 precisamente dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, ¿verdad? Cuando uno camina con Dios, cuando uno camina con el Señor, uno puede de alguna manera u otra dar a conocer que tiene una vivencia o un acercamiento con Dios. Pedro y Juan, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y después de la resurrección, el Señor es ascendido a los cielos. Entonces ahora los apóstoles están esperando el advenimiento del Espíritu Santo, el cual llega y queda registrado en Hechos capítulo 2. Allí el apóstol Pedro y los demás apóstoles predicando la palabra de Dios por primera vez, el arrepentimiento y el bautismo para perdón de pecados, y siguen con esa tarea. Así todo el libro de los Hechos es precisamente la carrera el progreso del Evangelio y de la obra de la Iglesia de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 13, pues están en pleno apogeo predicando a pesar de que fueron amenazados, a pesar de que están siendo perseguidos por los judíos, por las autoridades judías. Y muchos de los que oyen a Pedro y a Juan dicen: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras. ¿Qué eran Pedro y Juan? Eran pescadores, hombres sin letras, y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque Dios les ayudaba a hablar, hermanos. El Espíritu Santo, ellos eran guiados por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, 15, 16 está hablando mucho acerca de cómo el Espíritu Santo va a continuar la obra de guiar, ¿verdad? Y de inspirar a estos santos hombres de Dios. Entonces, ahí están Pedro y Juan, ¿verdad? Los están amenazando. Muchas personas ven, estos hombres deberían de estar temblando de miedo porque ya fueron amenazados. No, ellos están predicando la palabra de Dios sin equivocaciones, sin errores, porque están siendo guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo les da que hablen, ¿verdad? Cuando son llevados ante las autoridades, ante los magistrados, les dicen: ¿por qué siguen hablando en el nombre de este hombre? Ya les dijimos que no sigan hablando de él. ¿Y qué le dice Pedro y Juan a los fariseos y a los sacerdotes? Juzguen ustedes mismos qué es bueno hacer, si lo que Dios dice o lo que los hombres dicen. ¿Qué podían contestar a esa interrogante de Pedro y de Juan? Ellos no habían sido educados en escuelas seculares,
no habían tenido una carrera, ¿verdad?, de ciencias o de lenguajes. Sin embargo, eran maestros de enseñanza y aún en las lenguas, porque el Espíritu Santo les dio el don de lenguas por la necesidad de las varias naciones que había allí, de judíos que habían sido dispersados en otros tiempos antiguos y que habían crecido en otras naciones y que habían agarrado la lengua de las otras naciones y que venían a Jerusalén porque la sangre judía, la tradición judía los atraía y los seducía, y ellos están practicando eso, el don de hablar en los idiomas necesarios para que la gente que los escuche puedan ser edificados. En Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, y todos los versículos siguientes hablan de la maravillosa obra del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Interesante, ¿no? En Hechos capítulo 6, versículo 10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu, porque Esteban, ¿verdad?, estaba hablándoles. Esteban, que fue el primer mártir, está hablándoles de la palabra de Dios, y los judíos, en vez de decir, tienes razón, es cierto, se tapaban los oídos y a una arremetían contra Esteban. ¿Saben quién estaba ayudándole a Esteban a hablar? El Espíritu Santo. Y ellos lo mataron a pedradas, a Esteban. Así de que el hecho de que el Espíritu Santo enseñara a los hombres de Dios del primer siglo y que siga ahora enseñándonos por medio de la palabra escrita, eso no quiere decir que no vayamos a sufrir o que no vayamos a batallar. Eso no quiere decir que todos van a caer rendidos a los pies de Cristo con nuestras palabras. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a sufrir. Al contrario, eso nos vaticina sufrimientos, nos vaticina dificultades. Pero la palabra de Dios sigue corriendo y eso es lo importante. Eso es lo que no se debe detener. Entonces, ahí está la clave. Nosotros tenemos el poder de hablar de la palabra de Dios y Dios nos va a guiar por medio de hacernos recordar las cosas que de antemano ya se nos han dicho. Ahora tenemos la palabra escrita, tenemos la Biblia completa. Y si queremos oír que el Espíritu Santo nos hable, tenemos que abrir la Biblia y tenemos que leer la Biblia, porque toda la palabra escrita en las Sagradas Escrituras son instrucciones del Espíritu Santo. Y si nosotros aprendemos esas cosas, podemos hablarle a la gente de esas cosas. Pero si nosotros no las aprendemos, no va a venir el Espíritu Santo de forma milagrosa a hablarnos, porque Él ya nos dio su palabra. Mientras que en el primer siglo no tenían el Nuevo Testamento todavía escrito. Esta disertación, esta plática, o como usted quiera llamarle, es muy interesante porque dentro de la hipocresía pudimos abarcar estos interesantes puntos. Necesitamos estar practicando la piedad, ¿verdad?, confesando constantemente al Señor Jesucristo como nuestro Señor. Y no diciendo, confieso que Cristo es mi Señor, confieso que Cristo... No, la manera de confesar que Cristo es nuestro Señor es viviendo la vida que Cristo nos dice que vivamos. Y luego este otro punto, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda ahora? Por medio de la Escritura. Nosotros leemos la palabra de Dios, pedimos la guianza de Dios nuestro Padre, y Él nos ayuda con su bendita palabra. Por medio del estudio bíblico nos damos cuenta de la gran necesidad que hay en el mundo. Muchos son buenas personas, son personas excelentes, son personas encomiables, pero no están siguiendo a Cristo. No tienen un compromiso con Cristo. Y eso les hace perder la oportunidad de la vida eterna. Yo quiero hacer un llamado a que venga usted a Cristo, reconozca que Él es su Salvador, arrepiéntase de su vida pasada que anduvo sin Cristo, confiese que Cristo es el Hijo de Dios, bautícese para perdón de pecados y empiece a vivir una vida como cristiano real, no como cristiano de tradición. Y también hago el llamado a mi hermano o hermana, que a través del estudio bíblico pudieron sentir la necesidad de hacer un cambio porque comprenden que han estado fallando en alguna forma a Dios.
les invito a que demuestren su arrepentimiento antes de que sea tarde. Se puede pedir la oración. Tenemos la ventaja de vivir entre gente, ¿verdad? Y quizá conozcamos ahí a alguien confiable que nos pueda ayudar. Si no, pues yo estoy a sus órdenes. Mándeme un texto, ¿verdad? Dígame su situación y con toda confianza o con mucho gusto yo le haré lo que yo pueda y sepa hacer a favor de lo que usted busca. Yo les agradezco su atención en esta noche y les ruego, por favor, que no olvidemos que la hipocresía es una máscara que lleva a la condenación. Debemos de tener cuidado de no usar esa máscara. Y también de que me acompañen a hacer una oración, recordando a aquellos enfermos y necesitados. Ahorita me acordé porque estoy viendo a Santos ahí en la pantalla. No alcanzo con mi mano a tocar la pantalla, Santos, pero un saludo muy afectuoso. Y me acordé de mi tía, ¿verdad? De la tía Pepa. Y así hay muchas personitas, ¿verdad?, que están necesitadas de nuestra oración. Vamos a Dios inclinando nuestro rostro, por favor, y oremos. Padre eterno y poderoso, agradecemos esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por darnos esta información y poder explicar de una manera entendible acerca de lo que es la hipocresía en las palabras del Señor Jesucristo en este pasaje bíblico de 12 versículos que hemos analizado. Sabemos que no podemos asimilar 100% todo, pero que cada vez que estudiemos y que veamos la palabra tuya vamos a aprender algo y siempre vamos a estar aprendiendo, Señor. Gracias por ello, Padre. Gracias por las personas que gustan de escuchar tu santa palabra. Ayúdales y que acrecenta ese interés porque sabemos que a través de ella nuestra fe aumenta en tu conocimiento y en tu plan, en tu voluntad, Señor. Te rogamos que bendigas a los enfermos, a los necesitados, a todos aquellos que claman a ti por alguna necesidad. Recordamos a la tía Pepa y recordamos así a mi mamá y a tantas y otras personas que están padeciendo por causa de sus muchos malestares, Señor. Te rogamos que les bendigas, que les permitas descanso de sus malestares, Señor, que puedan ellas sentir de repente ese alivio, ese refresco a sus males. Aquellos que están en los hospitales, Señor, aquellos que están internados por causa del COVID o por causa de cualquier otra enfermedad, ayúdales, bendito Dios, de acuerdo a tu gran misericordia. Ayuda a aquellos que están doliéndose por la pérdida de un ser querido, Señor. Ayuda a aquellos que han estado escuchando tu palabra y que entienden que necesitan hacer un cambio en sus vidas. Ayuda a todos aquellos que entienden que están en pecado y que necesitan arrepentirse antes de que sea tarde. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad, y hágase siempre tu voluntad en todas las cosas. Y permite que estemos estudiando tu palabra en el siguiente tiempo. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.